Buenos días, jóvenes, estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de Mecánica Racional. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con la formación del ingeniero civil, precisamente que es el movimiento parabólico que se genera sobre un cuerpo. Nos acercamos por favor a empezar. Tenemos nosotros acá sistemas de coordenado X, Y. Tenemos un cuerpo, un proyectil que está siendo lanzado con dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La componente en el eje X de la velocidad inicial viene a ser VOX, va a ser igual a V inicial por el coseno, ¿no es verdad? Porque es el cateto adyacente. Y la componente en el eje Y viene a ser igual a V0 multiplicado por el seno, ¿correcto? La componente en el eje Y, ¿cierto? La pregunta es encontrar la ecuación del movimiento parabólico. Con la ecuación vamos a encontrar el desplazamiento horizontal y al mismo tiempo la altura máxima que alcanza el proyectil, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que la componente en el eje X, VOX, va a ser igual a V inicial por el coseno. Y la componente en el eje X, la componente de la velocidad en el eje X es una velocidad constante. En el eje Y una velocidad variable. Entonces la velocidad variable va a ser velocidad inicial. Velocidad en Y final va a ser velocidad en Y inicial en Y menos gravedad por tiempo, ¿cierto? Pero la velocidad final acá es igual a 0. Entonces despejando T va a ser igual a velocidad inicial en Y dividido entre gravedad. Pero la velocidad inicial en Y lo tenemos acá. La tenemos aquí, que es V inicial por el seno. V inicial por el seno sobre gravedad. Por consiguiente, el tiempo de vuelo, el tiempo quiere decir de subida, va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad, el seno del ángulo de tiro, ¿no es verdad? Bien, pero sabemos que el desplazamiento en el eje X va a ser, el desplazamiento VOX va a ser X partido entre T. De aquí despejamos el desplazamiento, que va a ser VOX multiplicado por T. Por consiguiente también T va a ser X partido entre VOX. VOX es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, ¿correcto? Y reemplazamos en la ecuación Y va a ser igual a velocidad inicial en Y por T, menos 1 medio de gravedad tiempo cuadrado. Reemplazando los valores, V inicial en Y va a ser velocidad inicial por el seno, que es la componente de la velocidad en el eje Y. El tiempo que lo calculamos acá, que va a ser igual a X por la velocidad inicial por el coseno, menos 1 medio de gravedad y el desplazamiento está de aquí, ¿correcto? Y encontramos la ecuación del desplazamiento que viene dada abajo. Vemos nosotros que es una ecuación de segundo grado con la concavidad volcada hacia abajo. Entonces tenemos nosotros que A va a ser una constante, que va a ser la constante de la tangente por X. Y B quiero decir, y A va a ser igual a 1 medio de gravedad V inicial cuadrado por coseno. Por consiguiente se plantea la ecuación de segundo grado, ¿correcto? Incompleta porque falta el término C. Entonces queda que Y igual a BX menos AX cuadrado, donde estos son los valores de las constantes, ¿correcto? El proyectil alcanza su velocidad máxima, quiere decir, la altura máxima la alcanza donde la velocidad en el componente en el eje Y es igual a 0. Entonces, al derivar, si derivamos esta expresión de aquí, si la derivamos a esta ecuación de aquí, Y igual a X tangente del ángulo menos 1 medio de gravedad X cuadrado sobre B cuadrado sin coseno, vamos a encontrar nosotros que derivando respecto a Y igualando a 0. ¿Por qué igualando a 0? Porque la velocidad ya es igual a allá en la concavidad es igual a 0, ¿correcto? Derivando, despejamos para X, vamos a encontrar esta ecuación de aquí. X va a ser igual a V inicial cuadrado seno por coseno dividido entre gravedad, ¿correcto? Ya he encontrado el punto donde la parábola alcanza su concavidad máxima, aquí. Y esa distancia X precisamente es la que hemos calculado aquí. Al reemplazar este valor de X máximo en la ecuación del desplazamiento vertical, encontramos la altura máxima, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que Y igual a X tangente en la ecuación del movimiento parabólico. Reemplazando, vamos a tener X, ya lo tenemos acá, que es velocidad inicial por seno coseno dividido entre gravedad, multiplicado por la tangente, menos 1 medio de gravedad. Y X va a ser igual a V inicial cuadrado seno por coseno sobre gravedad elevado al cuadrado, dividido entre V inicial por coseno. Despejando y haciendo operaciones, llegamos a la expresión que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado
multiplicado por el seno del ángulo θ elevado al cuadrado dividido entre 2 gravedades, que precisamente es la altura máxima que alcanza el proyectil, ¿no es verdad? Que viene dada por la velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 gravedades. ¿Correcto? El tiempo de vuelo va a ser igual. Este es el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Entonces va a ser 2 veces ese tiempo que hemos calculado. 2 veces velocidad inicial por seno dividido entre gravedad. ¿Correcto? Y el desplazamiento máximo del proyectil sale de aquí y llega acá. En el ejemplo que estoy dando acá, precisamente un jugador de fútbol que pateó un balón, ¿no es verdad? Precisamente el movimiento también es parabólico, ¿no es verdad? Quiero saber acá dónde va a llegar el balón, a dónde va a llegar la pelota. Entonces va a ser 2 veces X. Pero X lo habíamos calculado que era igual a velocidad inicial, seno, coseno, dividido entre gravedad. 2 veces multiplico por 2 y tengo que el desplazamiento máximo va a ser esta expresión de aquí. ¿Cierto? Entonces nosotros hemos explicado precisamente lo que significa el movimiento parabólico, ¿no es verdad? La teoría del movimiento parabólico, que es el movimiento en el plano. Muchas gracias por su atención.